Saque su Biblia y un cuaderno de notas y tome ventaja de todo el material de estudio en nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, suscribirse a nuestro canal y encender notificaciones. Bueno, vamos a estar participando entonces de la comunión. Y el Señor me llevó a Juan, capítulo 10, así que si no puede abrir ahorita la Biblia por cuestión de estar sosteniendo ahí sus artículos, no hay problema, pero sí siga la pantalla, por favor. Juan, capítulo 10, versículo 2. Hablando acerca de la importancia de oír la voz del Señor. Dice ahí, Juan capítulo 10, versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este es el Señor Jesucristo hablando. Le comentaba yo a los hermanos de Nuevo Casas Grandes que una de las cosas que a mí me gusta mucho de cómo el Señor Jesucristo hablaba y ministraba a las personas, si se fijan, casi siempre hablaba por parábolas o historias que de alguna manera u otra aplicaban a la gente que le estaba escuchando, y era la manera que él tenía para captar la atención de las personas, porque las personas se identificaban con ciertas historias. Y tal vez usted escucha o lee alguna parábola en la Biblia de las cuales el Señor Jesucristo usó para enseñar, y usted dice, oh sí, entonces el Señor le empieza a dar algún ejemplo, o usted se acuerda de algo que usted vivió, alguna experiencia que incluso pudiera tener cierta semejanza, o que es similar o que se identifica con esa parábola. Bueno, al yo leer esa parábola en particular, me acordé por el área donde nosotros vivimos, el ambiente en el cual tenemos nosotros en casa. Como ustedes saben, el pastor y Anthony tienen ovejas o borregas y cabras. Entonces, en ocasiones las deja pastar hacia el aire libre, dentro de la misma propiedad, pero está cercado, entonces las deja al aire libre. En ocasiones las tienen en ciertos corrales que están más pequeños, y a veces las deja pastar, especialmente en tiempos de lluvia, porque ya empieza a crecer más el zacate, tienen más lugar donde pastar. Por eso el pastor les llama las podadoras, porque las saca y se comen todo el zacate, y así se evita andar con él mismo, andar cortando el zacate. Bueno, hará, no sé, tal vez unas 2 o 3 semanas, las ovejas las borregas estaban frente a nuestra casa pastando. Entonces el pastor nos dijo, me llama por teléfono, él estaba fuera, me llama, yo estaba dentro de casa, y me dice, salgan tú y las niñas para que nos ayuden a tener las borregas aquí, porque las vamos a sacar, o sea, no iba a haber cerco que las detuviera o las retuviera unidas, porque queremos que se coman el zacate que está aquí frente a la casa. Bueno, salimos las niñas y yo y empezamos a hacer un cerco humano, supuestamente nosotras, ¿no? Y pues nosotros solamente viendo las borregas porque ellas estaban pastando. Entonces sí, ya estaban ahí en manada y estaban pastando. Bueno, después las llevó hacia la parte trasera de la casa. Entonces se las llevan así en manada, las van dirigiendo, y ahorita le voy a decir cómo. Entonces me dice el pastor, porque las ovejas o borregas empezaron a comer. Entonces dice, ya se están terminando ahí, pero de repente iba a empezar a llover, empezaron a caer gotas, y le dice el pastor a Anthony, ya mételas, mijo, mete las borregas, o sea, ya hacia donde estaba cercado para que no se salieran. Entonces, ve por grano, le dice. Ya pues Anthony se fue a la granja y trajo el grano, y traía un bote blanco. Cuando las borregas vieron a Anthony y escucharon el sonido del grano en ese bote, inmediatamente todas empezaron a balar, ve, ve, ve. Pero lo más impresionante es que empezaron a seguir a Anthony, sin que Anthony hiciera nada necesariamente.
Las borregas vieron a Anthony, familiarizaron a Anthony con ese bote y el sonido del grano y solas comenzaron a seguirle. Y el pastor me dijo algo. ¿Ves? Me dice, las ovejas, las borregas, siguen, no se arrían, ellas siguen. Las vacas se arrían. O sea, tienen que andar con los caballos ahí detrás de ellas, a veces batallan. Yo me acuerdo porque de pequeña veía a mi papá cuando hacía eso, o el pastor me comenta, o así en películas hemos visto, ¿no? Que andan los vaqueros y ya van las vacas, y ya se salió una, ya se salió la otra. Y me dice el pastor, ¿te fijas? Las borregas siguen. Y qué tremendo, porque familiaricé. Tengo algunas fotos que quisiera mostrarles, si me las pueden poner, por favor. Nada más porque quiero hacer la analogía. Ahí están saliendo las borregas de frente de nuestra casa. Y si se fijan, no tienen protección, no hay un cerco necesariamente que les retuviera. La siguiente. Pero si se fijan, ahí está Anthony. Y yo sé que debido tal vez a la iluminación no se alcanza a ver, pero Anthony lleva un bote blanco como una cubeta y las borregas van solas. Nosotras estábamos detrás de ellas. Solas iban las borregas siguiendo a Anthony hacia la propiedad que ya estaba cercada. Next, please. Ahí está más cerca. Ellas lo iban siguiendo. Y la que sigue, por favor. Este último de aquí, él es el macho, el borrego, que se llama Abraham. Y le puse Abraham o Abraham porque le estamos llamando padre de multitudes. Okay. Esa es nuestra visión. Él es el padre de multitudes, pero él es tan caballeroso que espera que todas se vayan, entonces ya él va a lo último como buen caballero que es. Eso fue extra. Pero mi punto es ese. El pastor dice, las ovejas siguen. Ellas no se arrían, ellas siguen. Inmediatamente sabían que Anthony les iba a dar el alimento que ellas necesitan. Ya puede prender la luz, gracias. Ellas sabían que Anthony les iba a dar el alimento que ellas necesitan. A nosotras ni caso nos hicieron, nada más nos veían que estábamos ahí, pero ellas iban directamente hacia donde, siguiendo a Anthony hacia donde él iba. Solas, porque vieron quién tenía su alimento. ¿Qué pasa entonces con los hijos de Dios? Porque si se fijan en el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Estas borregas, en cuanto vieron a Anthony y vieron que traía el alimento, inmediatamente hubo una reacción de ellas de seguirle porque querían su alimento. Ay, pues qué convenencieras. No se trata de eso. Mi punto es, conocieron a Anthony, relacionaron ese bote con, ya viene nuestro alimento, él es el que nos alimenta. Y lo siguieron. ¡Qué tremendo! Y el 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. A nosotras que estábamos ahí a un lado de ellas, ni caso nos hicieron. Ni siquiera volteaban a vernos. Ellas solas siguieron a Anthony. Y cuando el pastor me dijo eso, ¿ves? Ellas, las ovejas, siguen. Ellas no se ríen, no andamos detrás de ellas siguen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y se fija, usted y yo, como ovejas del gran pastor de las ovejas, somos los que tenemos que ir a donde está nuestro alimento. No esperar que el que nos alimenta esté detrás de nosotros. Si se fija, el Señor Jesucristo siempre está en su trono. Él no deja el trono. Él es el gran pastor. Es usted el que tiene que buscar el alimento. Pudiéramos ponerlo de esta manera. Si usted pertenece a esta iglesia es el alimento o de donde se le da el alimento. Es el bote que Anthony llevaba. Y usted es el que tiene que seguir ese alimento. Usted es el que tiene que ir hasta donde está su alimento. Amén. Si usted se dice ser una oveja del gran pastor de las ovejas, es usted el que tiene que buscar al que le alimenta. Es usted quien tiene que seguir al que le alimenta. No de la otra manera, no al revés. El 5, mas al extraño no seguirán,
sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Usted no va a prestar atención a voces ajenas. Usted no va a prestar atención a personas que tal vez no tienen el corazón de oveja. Usted no va a prestar atención a otras personas que no se someten al pastor, al gran pastor de las ovejas. Usted va a escuchar solamente la voz de su pastor, el gran pastor de las ovejas, que le dice a usted qué es lo que tiene que hacer. Y se lo va a decir a través de su palabra. Porque ese es el alimento que usted y yo necesitamos, la palabra de Dios. Amén. Por eso usted tiene que estar alerta, atento a la voz de su Señor. Él es su Señor. Si usted dice, Jesucristo es mi Señor, tiene que haber frutos de que Jesucristo es su Señor. Es usted el que tiene que buscar más de Él. Él no se mueve de su trono. Él está en el trono, vive dentro de usted, Él no se mueve de ahí. Pero tampoco le va a obligar a usted a hacer algo que usted no quiere hacer. Es usted quien se tiene que someter al gran pastor de las ovejas. Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si le conocemos, va a haber una acción correspondiente. Si conocemos al Señor Jesucristo como nuestro pastor, va a haber una acción correspondiente. ¿Qué dice su palabra? Actuemos en ella. ¿Qué dice su palabra? Actuemos en eso entonces. Si la palabra dice no dejando de congregarnos, no dejamos de congregarnos. Si la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, de esa palabra nos vamos a agarrar para recibir el gozo del Señor. Si la palabra dice que el ama al dador alegre, usted y yo vamos a dar con alegría. Amén. Si la palabra dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, de esa palabra nos agarramos usted y yo y la confesamos todos los días y decimos, Padre, te creo. Yo creo que tú me sacias de larga vida y me muestras mi salvación. Y creo que camino en esa larga vida. Creo que camino en salud. Si la palabra dice, envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Padre, yo creo que lo que el gran pastor de las ovejas hizo es para mí. Recibo mi sanidad. Sea usted una oveja que sigue a su pastor, al gran pastor de las ovejas. Si la palabra dice, someteos a vuestros líderes, someteos en este caso a un pastor, usted y yo nos sometemos a un pastor, porque sabemos que es lo que el gran pastor de las ovejas está diciendo. Amén. Qué fácil seguir la palabra, ¿verdad? Y a veces podemos usar una analogía tan simple, aplicarla a nuestras vidas y entenderle, sin complicarnos. Y ser así como estas ovejas, como estas borregas, seguimos el alimento. Usted y yo vamos hacia donde está nuestro alimento. Yo me fijo, el pastor y Anthony tienen unos como estanques de agua que son específicamente para los animales. Ellas saben dónde está. No anda Anthony con una manguera dándoles agua. No, ellas van hacia donde está esa reserva de agua y de ahí toman agua. Ellas ya conocen, ya saben. Usted y yo ya sabemos dónde está el alimento espiritual y somos los que tenemos que acudir a ello. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Recibió? No conozca la voz de los extraños, no preste atención, porque se supone que no debemos conocer otra voz que no sea la de nuestro Señor. No debemos prestar atención a otras voces, no preste atención a voces ajenas que le quieren alejar de la palabra, que le quieren alejar del Señor. No preste atención a voces de incredulidad, a voces de duda, voces de muerte, de calamidad. No preste atención. Vaya a su reserva de alimento, de agua viva, que es lo que le va a dar a usted lo que necesita para seguir adelante. A esto sí preste atención todos los días. Y todo el día. Todos los días y todo el día. Amén. Vea qué dice la palabra. Acuérdese, use su boca para hablar fe, para hablar la palabra. Use su boca para cambiar circunstancias en su vida, no para estar hablando lo que está pasando en su vida. Lo que está pasando ya está pasando. Si usted lo habla, se hace más consciente de ello y lo único que vamos a hacer es estarnos quejando y lo único que eso ocasiona es que permanezcamos en el mismo lugar atorados, dando vuelta nada más, hablando lo mismo, pero no avanzamos porque estamos solamente enfatizando lo que en ese momento está pasando en nuestra vida. ¿Amén? Si no sabe qué hablar,
No hable entonces. Si no sabe en ese momento qué hablar, pero se siente desesperado, vaya al Señor, que Él le dé las palabras que tienen que salir de su boca. Recuerde, el arma más poderosa que usted y yo tenemos es nuestra boca y lo que sale de ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos acceso a ella. Y como ovejas del gran pastor de las ovejas, acudimos a este alimento, acudimos a tu voz, oímos tu voz y te conocemos, mas no prestamos atención a las voces ajenas, voces de incredulidad, voces de maldad, voces de malas noticias. No prestamos atención. Tal vez las oímos, pero no les damos importancia. Lo que oímos es lo que dice tu palabra. Tenemos un espíritu nacido de nuevo que reconoce la voz de su Señor. Y a ti te damos las gracias y participamos de este pan que representa el cuerpo de Jesucristo. Este cuerpo que fue molido por nosotros, esto que representa los elementos del nuevo pacto. Por esto ahora, Señor, podemos decir que el Espíritu de Dios está en nosotros y que oímos tu voz, porque estos elementos nos han hecho partícipes de un nuevo pacto basado sobre mejores promesas, de las cuales se incluye oír tu voz, reconocer la voz tuya en nosotros a través del Espíritu Santo. Participamos ahora en el nombre de Jesús. De Jesús, la sangre de Jesús está representada en este fruto de la vid, la sangre que fue derramada por usted. La sangre de Jesús aún está en vigencia. Estamos todavía bajo el pacto de la gracia. Entonces, lo que causó que el pacto de la gracia entrara en vigor fue la sangre de Jesús. Amén. Y como todavía estamos entonces en el pacto de la gracia, la sangre de Jesús tiene todavía poder y mucho. Amén. Lo hace partícipe de todas las promesas de Dios, pero se accesan por fe. Se accesan actuando por fe, porque la fe lleva obras correspondientes. Usted actúa en lo que dice la palabra de Dios. Puede participar. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, eres bueno, eres grande. Te bendecimos a ti, así como está de pie. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, encienda la campanita y denos like.